¿Cómo pasar de ser empleada a ser emprendedora y ser tu propia jefa? Si quieres saber, quédate hasta el final del video, que te lo voy a contar. En este video te cuento cómo ha sido mi trayectoria para pasar de ser empleada por más de 10 años a ser trabajadora independiente, y llevo más de 6 años en esto. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas mi trayectoria y lo pongas en práctica. Hola mundo, soy Joanny Pallero y para los que me conocen desde pequeñita, soy Joa. Así que te doy una calurosa bienvenida a mi canal de YouTube. Espero que te suscribas, le des like o hagas algún comentario en algunas de mis publicaciones. Les quiero contar cómo ha sido mi transición en todo este tiempo que tengo trabajando como independiente, después de tomar la decisión de dejar de ser empleada. Yo sé que muchas personas están en eso más o menos, así como que de qué forma lo logro, por dónde empiezo. Y para mí realmente no fue tan sencillo, pero sí fue muy motivador y fue algo que a mí me impulsó a seguir cada vez más a querer ser independiente. Y lo he logrado, gracias a Dios y gracias a mi persistencia, a mi constancia. Entonces le voy a contar un poco cómo ha sido todo, desde qué tiempo yo tomé esa decisión, cómo lo logré, cómo empecé, el paso a paso. Quédate hasta el final del video, suscríbete y dale like si te gusta el contenido. Yo desde que tengo uso de razón, trabajando, por así decirlo. Yo soy la hermana del medio de 3 hermanos, entonces mientras íbamos creciendo pues teníamos que ayudar un poco a mami porque mami nos crió solos. Entonces para nosotros era como de gran ayuda que nosotros pudiéramos buscar la manera de ayudar un poco a mami. Yo recuerdo que antes de yo tener cédula yo empecé a buscar trabajo, hace bastante tiempo de eso. Cuando yo tenía unos 17 años, se podía trabajar con la cédula de otra persona en la zona franca, y yo recuerdo que yo trabajaba en la zona franca con la cédula de otra persona que me la prestó en su momento para que yo consiguiera empleo, y yo trabajaba en la zona franca en ese entonces con el nombre de otra persona, y no me avergüenza decirlo porque para mí es gratificante saber que yo desde muy pequeña empecé a entender lo que es trabajar, lo que es conseguir las cosas por tu propio esfuerzo, y eso me lo enseñó mi mamá. Entonces, de paso, pues le ayudaba a ella, y eso a mí me enorgullece, me llena el pecho de mucha alegría compartirlo. Después de ahí yo terminé de estudiar, y luego de terminar de estudiar entonces fui cambiando de empleos. Dentro de esos empleos trabajé en el área de créditos, en un banco, en el área de préstamos, en el mismo banco. He trabajado en áreas de ventas, he trabajado en el área de administración, pero mi mayor experiencia ha sido en el área de recursos humanos. Ya después que yo tuve mi primera hija, que tiene ya 24 años, entonces en ese momento yo volví a la zona franca a trabajar. Sin embargo, en esta ocasión ya yo volví al área administrativa. Ahí yo trabajaba primero en el área de inspección, pero yo estaba dentro de la planta en una oficina, y una promoción interna que se hizo para el área de recursos humanos, yo apliqué a esa promoción interna dentro de esa empresa, y entonces pasé al área de recursos humanos como coordinadora de recursos humanos. Ahí yo estuve 6 años en la zona franca como coordinadora de recursos humanos, con una compañera y con una jefa que era pues la directora de recursos humanos. Con esta experiencia de recursos humanos, yo todavía tenía obviamente la mentalidad de que siendo empleado es que uno tiene que tirar para adelante y que uno debe tener siempre un buen empleo, con un buen horario. Esa era mi mentalidad, porque con esa mentalidad es que realmente uno crece.
por lo menos en la cultura de la República Dominicana, aquí donde yo soy. Así es que con esa cultura es como que nos forman, por así decirlo. Entonces, después de yo tener toda esa experiencia en el área de recursos humanos como coordinadora, recuerdo que se me presentó una oportunidad para salir del país con un contrato de trabajo. Entonces, en ese momento salí del país con un contrato de trabajo. Esa es otra historia que se la haré en otro video. Y duré unos meses, cerca de un año, fuera del país. Y cuando regresé, ahí es que viene lo interesante. Cuando yo regresé al país, en ese momento la situación estaba bien difícil en Santiago, que es mi ciudad. Y yo entonces ya tenía la más mayor mía, y yo hablé con mami y le dije, mami, vamos a hacer algo. Usted me cuida un tiempo a la niña y yo me voy al área de Punta Cana y al área de hotelería, pero más bien donde el turismo realmente es más fuerte y puedo conseguir una mejor oportunidad de trabajo, y es en el área de Punta Cana. Pues me iré ahí a buscar trabajo. Entonces me fui a Punta Cana a buscar trabajo. Específicamente me fui a Higüey, donde una amiga. Entonces esa amiga me dio alojamiento, me dijo, tú puedes ir a Punta Cana, a Bávaro, entrevistarte, ver qué consigues, y si consigues un empleo y te quieres quedar aquí en mi casa, te puedes quedar aquí. Si te quieres quedar en el hotel, pues te quedas en el hotel. Y conseguí un trabajo. Al principio sí me quedé en Higüey, entonces daba viajes desde Bávaro hasta Higüey todos los días en el transporte del hotel. Pero hubo un momento en el que me cansé, porque eso cansa bastante. Admiro y respeto a todos los hoteleros que trabajan en el área turística de República Dominicana y tienen que dar viajes todos los días. Pero más admiro a todos los hoteleros que trabajan dentro del hotel y viven dentro del hotel, que trabajan y viven dentro del hotel, perdón. Esos son más de admirar. Entonces, tanto uno como la otra no es fácil. Porque cuando tú eres hotelero, trabajas en el área de turismo y vives dentro de la misma área donde tú trabajas, tú te sientes como un preso de confianza. Sin embargo, no es del todo malo, porque aparte de que te dan alojamiento, te dan la comida, te tienen un área como de recreación que es para los empleados, y pues uno ahí haciendo amigos, siente como que esa es una segunda familia para uno. De igual manera, no es fácil cuando tú tienes un solo día o 2 días libres a la semana, o 2 a la quincena. Si eres de lejos, tienes que hacer de tripas corazones para que esos 2 días te puedan rendir y tú visitar a tus familiares. Entonces, ese tiempo trabajando hotelería para mí fue de mucha enseñanza, pero al mismo tiempo eso me abrumó un poco y me enfermé. Me dio una salmonela horrible. Vine a mi ciudad y entonces desde mi ciudad tuve que poner la renuncia porque no pude volver de tan mal que me vi. Y dije, bueno, no vuelvo para esa área, no vuelvo a trabajar hotelería, y hasta el sol de hoy no he vuelto a trabajar hotelería. Sin embargo, admiro a todos los hoteleros, como dije anteriormente. Ya luego que volví a Santiago, entonces volví otra vez al área de administración. En ese momento yo recuerdo que subí mi perfil a Aldaba. Entonces, a través de Aldaba conseguí 2 empleos. El primer empleo que conseguí a través de Aldaba fue ser como asistente de créditos de una empresa que se encargaba de darle créditos de electrodomésticos a los clientes de las tiendas de electrodomésticos. Entonces nosotros estábamos en un stand dentro de la tienda gestionándole el crédito a las personas que querían algún tipo de electrodoméstico, siempre y cuando cumplieran con los requisitos. Cuando yo estaba en ese puesto, para el cual tuve que entrenarme en Santo Domingo,
y el cual era temporal porque yo estaba cubriendo las vacaciones de varias tiendas. A través de Aldaba, a mí me llamaron de esa empresa en la que yo estuve 8 años en recursos humanos. Y es lo que le voy a contar ahora porque ha sido mi experiencia mayor, y de esa experiencia, de ese puesto laboral, fue que yo pasé a ser independiente y hasta el día de hoy lo soy y no me arrepiento. Así que esto para mí ha sido muy gratificante y por eso he querido contarlo. Entonces me llaman de esta empresa donde me proponen una posición en el área de recursos humanos. Yo vengo ya con el tema de que he sido coordinadora de recursos humanos, donde yo tenía bastante experiencia, fueron 6 años de experiencia en la zona franca que yo adquirí en el área de gestión humana. Y pues cuando me dicen, tenemos para ti una posición en el área de recursos humanos como asistente de recursos humanos, yo acepté porque es un área que a mí me apasiona. A mí me apasiona trabajar con personas, me apasiona mucho sentir que puedo ser un ente de solución para ciertas situaciones. Me apasiona ser una persona servicial, resolutiva, una persona que escucha y te da un consejo. Entonces me encanta trabajar con personas y yo automáticamente acepté. Sin embargo, mi perfil estaba un poco por encima de las funciones que yo debía desempeñar en ese puesto de asistente de recursos humanos. Esa experiencia para mí siempre va a ser muy bonita de contar, porque cuando yo trabajaba en esa empresa, la jefa superior, que era la directora de recursos humanos en su momento, notó mis habilidades, notó esa capacidad que yo tenía por encima de la posición que yo estaba desempeñando y puso el ojo en mí sin yo saber. Y para no cansarle el cuento, yo empecé mi empleo, empecé mi posición, mi horario, toda mi cosa, muy arregladita siempre. Yo andaba así como que muy ejecutiva, haciendo mis funciones como debe ser, al pie de la letra. Entonces, desde Santo Domingo me estaban como que observando y a los 3 meses me dieron la posición de gerente de recursos humanos de esa empresa. Apenas a los 3 meses. Yo siempre he sido una persona que he hecho las cosas bien con miras a crecer, a moverme siempre donde estoy, a siempre ir hacia adelante, a siempre ir como que un paso más y siempre como que tener logros en mi vida. A mí lo que me mueve es eso, es saber que mañana yo puedo estar en otra posición, es saber que mañana yo puedo tener algo que yo he anhelado, es saber que cada cosa que yo hago es para un avance en mí y no para un atraso, es saber que yo le puedo sumar a las personas que están a mi alrededor. Entonces eso para mí fue un wow cuando me dijeron, usted es la gerente de recursos humanos porque no hay una persona que se merezca más el puesto que tú, así que te vamos a estar observando cómo te desenvuelves, vas a estar de forma interina y ve buscando un asistente. Cuando yo era la asistente, eso para mí fue muy hermoso, de verdad que sí. Entonces nada, ahí me puse a buscar mi asistente y fui la gerente de recursos humanos de esa empresa por 8 años y un mes. Por 8 años y un mes fui la gerente de recursos humanos de esa empresa, a la cual le agradezco muchísimo. Esa empresa para mí fue mi segunda familia. En esa empresa yo tengo amigos que todavía mantengo esa relación y parte de esa familia ya no está, porque bueno, Papito Dios quiso que se llevara a uno de ellos, pero nada. Esta empresa para mí realmente fue como mi segunda familia, como le digo, y
tengo mucho, 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 mucho que agradecerle. Sin embargo, hubo un momento en el que ya yo me sentía estancada, en el que ya yo sentía que no iba a crecer más, yo sentía que por más que yo pusiera mi esfuerzo, por más que yo estuviera haciendo bien mi trabajo y todo esto, yo sentía que no iba a crecer más y empecé a buscar una manera de hacer cosas diferentes para moverme un poco de mi zona de confort. Entonces, en ese momento fue cuando yo conocí un negocio de mercadeo en red. En ese momento yo empecé a conocer un poco todo este negocio del mercadeo en red, cómo funciona y todo eso, y me fui enamorando poco a poco de lo que ellos empezaron a enseñarme. Ese negocio de mercadeo en red, yo recuerdo que tenía como una universidad, por así decirlo, donde nos entrenaban para enseñarnos a ser emprendedores, para enseñarnos a ser dueños de nuestro tiempo, dueños de nuestros negocios, para enseñarnos a hacer negocios con personas sin la necesidad de tener esa persona en el frente, para enseñarnos a manejar nuestro tiempo, a manejar nuestras finanzas y todas esas cosas. Y eso para mí sí fue un puff. Eso a mí me reventó el cerebro, como dicen. Cuando yo empecé a conocer ese negocio de mercadeo en red, que empecé a aprender todas esas cosas que yo les acabo de compartir a ustedes, yo dije, esto es lo mío, este es tu próximo paso, Joana. Y me visualicé y dije, yo tengo todo el tiempo que tengo trabajando, tengo todo el tiempo que tengo siendo la gerente de recursos humanos de esta empresa, pero yo creo que llegó el momento de ser dueña de mi tiempo, de ser dueña de mi propia empresa, de yo saber qué quiero hacer con mi tiempo, cómo puedo manejar mi tiempo, mis finanzas y todo esto. Y empecé a sentirme en ese way, empecé a sentirme que ya yo lo era, empecé a trabajar de lleno en ese proyecto de mercadeo en red. Empecé a crecer dentro de la empresa, yo empecé como una asociada más y luego ya de repente tenía un equipo porque me puse de lleno a trabajar en eso. Tenía un equipo conmigo, trabajando conmigo, yo llegué a ser directora de equipo de esa empresa. Ya yo estaba así como que muy metida en el papel y ya yo podía dar el plan de negocios. En ese momento yo le perdí el miedo a las cámaras, empecé a hacer contenido, empecé a dar el plan de negocios por Facebook. Recuerdo que me llegué a parar frente a cientos de personas para dar el plan de negocios con un micrófono, hacer una presentación, etcétera, etcétera. Me volví producto del producto, porque eso es algo muy importante en todo tipo de negocios que tengan que ver con ventas. Tú tienes que ser producto del producto, sin importar lo que tú vendas. Y cuando yo estaba ya muy metida en el papel, pues se tomó la decisión y yo salí de esa empresa. Y ese día para mí fue el día más extraño y feliz del mundo. Porque las personas que tienen la mentalidad de empleado y que no encuentran el camino de cambiar el chip, lo único que dicen es, yo tengo tantos años trabajando en esta empresa, yo no voy a dejar mi dinero botado, yo no voy a dejar mi experiencia botada, yo sin un empleo fijo, yo no sé qué voy a hacer, porque entonces qué va a pasar con el seguro mío, con el seguro de los niños, qué va a pasar los 15 y los 30, yo no puedo vivir sin 15 y 30. Esa es la mentalidad del empleado que no encuentra la forma de cambiarse el chip.
como yo ya tenía la forma de cambiarme el chip y estaba a un 95% con el chip ya del otro lado, para mí fue una bendición de Dios. Para mí fue una bendición de Dios poder lograr hacer el cambio, que yo dejara esa empresa y me quedara totalmente como emprendedora, independiente, dueña de mi tiempo. Ahí empezó una nueva etapa de vida para mí. Eso pasó en el año 2018. Estamos en el año 2025 y desde entonces yo no he tenido la necesidad de volver a emplearme, ni he tenido el deseo. Entonces, esto significa que yo me he mantenido constante en esa decisión que yo tomé, que yo me he mantenido creciendo dentro de esa decisión que yo tomé, siempre caminando hacia adelante. Y mi hija, que en ese momento obviamente estaba más pequeña, la mayor, me dice muchas veces: mami, yo admiro esa forma en la que usted ha afrontado ser independiente y no se vuelve loca en ningún momento. Obviamente, yo he tenido momentos de bajas, he tenido momentos buenos, he tenido momentos buenísimos, pero me mantengo. Esa es la importancia de tú decidir ser independiente, mantenerte. Actualmente yo me dedico a varias cosas. Actualmente yo me dedico más o menos a 5 negocios diferentes. Ese es otro video. Yo le haré un video explicándole a qué yo me dedico, cuáles cosas yo hago. Yo trabajo desde mi oficina, esta es mi oficina, y soy mi jefa, soy dueña de mi tiempo, soy dueña de mis recursos. Decido qué cantidad de dinero yo quiero recibir en mi cuenta de banco y por dónde yo lo voy a buscar. Por eso les digo que me dedico más o menos a 5 negocios diferentes. Lo hago de manera alternada, es decir, no es como que yo hice esto hoy y me olvidé del otro negocio. No, realmente yo lo hago de manera alternada. Ahí yo puedo en la mañana trabajar con un negocio, al mediodía trabajar con otro, y en la tarde con otro, y en la noche con otro, y así por el estilo. Entonces, sí, ser independiente y ser emprendedora es lo mejor que me ha podido pasar. Quería compartirlo con ustedes y quería decirles que sí se puede buscando la manera de cambiar el chip. Si no buscas la manera de cambiar el chip, no hay forma de hacer la transición. Después que tienes la manera de cambiar el chip, la transición es fácil, porque es que si ya está en tu mente que tú quieres ser emprendedor, entonces la transición es fácil. Y es fácil mantenerse después de hacer el cambio. No es fácil, pero todo depende de qué tan lejos tú quieras llegar, de qué tan lejos tú te visualices. Y es lo que pasó conmigo. Desde que yo decidí ser emprendedora, yo me visualicé siendo mi jefa, teniendo negocios diversos, y es lo que he logrado, porque es lo que yo me pauté en mi vida y es lo que yo he logrado. Para mí es un placer haberle compartido toda esta información. Si tienen preguntas, me la pueden dejar en los comentarios y yo estaré respondiendo cada una de ellas. Si quieren tips, también me pueden pedir consejos y yo también les voy a hablar desde mi experiencia para poder ayudarte a ser independiente y cambiar un poco ese chip de ser empleado. Vamos a lograrlo.